Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Venís con agenda apretada, pero bueno, te hiciste un tiempito para poder conversar sobre estos temas que son realmente muy sensibles a la sociedad. Sí, así es. Estamos haciendo un trabajo con distintas instituciones de la comunidad, con gobiernos locales, con expresiones de sindicatos, escuelas, que nos convocan y nos permiten, a partir de la experiencia de tantos años de trabajar en la prevención de estos temas vinculados primero fueron a delitos complejos, como es la trata y la explotación de personas, la captación de niños y de personas en contexto de vulnerabilidad, y bueno, atravesados por lo que vive la ciudad de Rosario, hoy estamos tratando de hacer un trabajo de prevención, adelantándonos en el plano de la virtualidad, con estas modalidades nuevas, en un contexto complejo, sobre todo porque hay como factores objetivos que nos ponen en una tormenta perfecta que hoy tiene Argentina. La condición macroeconómica, estamos viendo cómo explotan estos casos de tanto estafas piramidales como imágenes de niños en la virtualidad, la posibilidad de estos endeudamientos. Imágenes de niños en la virtualidad con pornografía infantil. Sí, con material gráfico de abuso sexual infantil, que claramente es muy difícil su investigación, es muy difícil la detección temprana de cómo podemos brindarle las herramientas a los pibes y a las pibas, que inevitablemente el celu va a estar, que Argentina tiene un promedio más bajo del resto de los países de inicio en la utilización de un dispositivo que está pensado para personas de mayor edad, pero personas que están en construcción de su proyecto de vida, de su identidad, ahora, sin la capacidad de limitar el tiempo. Cuando vos generás una charla abierta como la que vas a dar justamente en esta agenda, inclusive mañana en la legislatura de la provincia de Santa Fe, ¿cómo arrancás explicándole a los padres y a los docentes? Bueno, primero que hay que involucrarse y que no hay que desentenderse, y empiezo tratando de entender de que conocer que el desarrollo instrumental del celu, es decir, que los pibes y las pibas sepan cómo funciona el dispositivo, no implica una capacidad crítica de lo que hay del otro lado de la pantalla. Y eliminar este concepto de nativo inmigrante digital, que hay que dejarlo atrás. Porque esto se aceleró en los últimos 20 años. No era así. ¿Qué sería nativo y inmigrante digital? Bueno, es un concepto que por suerte ya dejamos atrás, esta idea de que el mundo adulto se desentendía de lo que pasaba en esa virtualidad. Porque tengo una reunión social y estoy con mi hijo y bueno, le doy el celular. Y el chupete electrónico. Y entonces en realidad, como el pibe conoce del reel, conoce del funcionamiento del dispositivo técnicamente, pero hay un tecnooptimismo acrítico que a nosotros nos parece que es un error, que hay que brindarle las herramientas para que ellos puedan decidir, que puedan desarmar en qué consiste cada aplicación, que funciona recolectando datos, captando nuestra atención, y que yo voy a los talleres y le decía a los chicos, y me he cansado de escuchar pibes que te dicen, no, yo jugaba tal juego con Neymar, con Messi, y es un perfil trucho. O tenemos casos que han terminado con la desaparición y un femicidio, como el caso de una nena de Micaela en Bahía Blanca, histórico. Bueno, tenemos un montón de situaciones que empiezan chiquito, de una instancia de hoy los juegos online. Hoy los padres compran cofres, diamantes, trajes. Entonces el juego virtual... Me pasa a mí, Nico, de Roblox, claro. Una especie de medallas que te dicen, che, para tu cumpleaños, ¿qué querés? Necesito, digamos, un cofre, digamos, con monedas para tal juego. Sí, ahí hay una interpretación que nosotros tenemos que volver al concepto del juego. El concepto de juego, que es esta elaboración lúdica, de poder transitar y disfrutar el ocio y el tiempo, y eliminar el concepto de la productividad, la monetización, y esta idea donde el pibe y la piba pierde su corporalidad, pierde tiempo y espacio, pierde estar situado, pierde sentimientos, sensaciones, y pierde los sentidos, pierde la capacidad de abstracción, porque todo este mundo este fantasioso ya está todo dado. Entonces nos va limitando en lo que el pibe o la piba está en un proceso. Entonces, bueno, poder distinguir ahí un perfil falso o poder tener estas barreras inhibitorias respecto de que se aceleran los tiempos. Vemos direccionado para varones las apuestas y los juegos online. Hoy estamos viendo un bombardeo direccionado. La provincia de Santa Fe está discutiendo un montón de proyectos de ley que la nación no está discutiendo en la regulación de este tema. Bueno, en eso es un valor lo que está sucediendo con la política de la provincia de Santa Fe. Que se están poniendo de acuerdo. Inclusive el Ministerio de Educación, que ha ido sobre las cuentas truchas, digamos, mejor dicho, la lotería. Y podría hacer más cosas.
La provincia podría hacer. Y, por ejemplo, no estamos en condiciones de llamar a la licitación para las apuestas deportivas. Hoy hay un marco normativo. Repetime eso. Hoy hay un marco normativo que la legislatura saldó, que dejó mal la gestión anterior, hay que hacer autocrítica, de la licitación de ese servicio. Perfecto. Nosotros desde la sociedad civil creemos que no estamos en condiciones de que el presupuesto de las familias pueda ir destinado a este sistema de apuestas online deportivas en esta tormenta perfecta que estamos viviendo, en donde hay un proceso de estancamiento en la economía, hay una dificultad en todos los presupuestos y las paritarias, hay un problema de una excesiva índices de ludopatía infantil. Entonces lo que estamos diciendo es porque el Estado ahora tiene que licitar este servicio que está puesto en cuestionamiento, que hay clubes como Vélez que se empiezan a bajar de este circuito. A ver, contame cómo es el caso Vélez y abro el abanico con mis compañeros. Bueno, hay instituciones de la sociedad civil, los clubes son eso, todavía, ¿no? Sin la regulación. ¿Pero qué hizo Vélez? Y eliminó en la posibilidad, estatutariamente, la posibilidad, puso un límite a qué tipo de publicidad se puede contratar. Claro, porque aparecen, digamos, marcas como Betson, por ejemplo, que yo lo veo, o Codere, que lo veo... Están copando todo el mercado. En 6 o 7 equipos de primera de la liga profesional. Sí, a mí me duele en el alma escucharlo al Dibu Martínez haciendo esa publicidad. Lo digo, me molesta, hoy estamos en el Día de los Periodistas Deportivos, escucharlo a Bansky proponer esto de que te caes y te volvés a levantar, cuando la inducción al juego genera un endeudamiento, lo que genera es un consumo excesivo, lo que genera pierde la capacidad aleatoria que tiene el juego, pierde la capacidad creativa que tiene de la destreza del fútbol. Aquello que nos criamos en un barrio y que queremos eso, o que somos espectadores de eso, hay deportes como por ejemplo el tenis donde ya hay causas y en donde... ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, hay una industria a la que se la está manejando de otra manera, Rodrigo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de salud y vamos al médico y el médico nos receta un medicamento, ese fármaco que nosotros vamos a la farmacia tiene un proceso de control exhaustivo, terrible, y a pesar de eso hay investigaciones. Pero hoy yo, en mi tienda de Play Store, de mi celular, tengo una aplicación que ¿qué tipo de control tuvo? Ninguno. Hay 14 estados de Estados Unidos que hace 2 semanas y fiscales de Estados Unidos le metieron una demanda a TikTok por ser de consumo abusivo y de control de la voluntad de las personas. Mirá qué dato que estás tirando. Y nosotros no estamos... ¿Y nosotros qué hacemos? Llegamos tarde. Vamos a contramano. El gobierno nacional acaba de permitir... Ya habíamos cometido el error anteriormente porque el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, la entidad rectora, le habilitó a las fintech, las billeteras virtuales de pibes de mayores de 13 años, de tener un elemento que para nuestra familia nos puede resolver un problema en la diaria, porque vos le transferís, pero así como le transferís vos, le puede transferir cualquiera. Hoy Mercado Libre no está permitiendo tener un control de las cuentas con tutores, pero el gobierno nacional acaba de permitir una regulación donde los menores de edad pueden operar en la bolsa de valores. Impresionante. Entonces, actuamos como adultos para unas cosas, pero somos niños para otras. Entonces, ojo, porque esto es un mensaje, o estamos en un contexto en donde nosotros estamos viendo casos de tratas que empiezan con ofertas engañosas laborales, que empiezan así, con reclutamiento, porque los pibes y la piba están en determinada edad que necesitan su autonomía económica y completan formularios y son reclutados para ir a trabajar en Polonia, donde hay otra moneda, otro idioma, esta idea de emigrar y ganar en otro idioma, esta idea de... Bueno, se presentan elementos riesgosos que nosotros tenemos que advertirle a la comunidad. Abrimos el abanico de preguntas. Arranca Sergio Ferreira con esta pregunta. Nico, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, ante todo, validar lo que decías, no validarlo, perdón, utilizo otro término, suscribir a lo que decías de Vélez. Vélez también fue uno de los primeros clubes, si no el primero en el fútbol argentino en tener comisión de género y oponerse justamente a ciertas conductas cuando cierta comisión directiva decía, che, sigamos incluyendo a este jugador que está jugando bien, pero que tiene problemas de violencia de género, y la subcomisión de género de Vélez le dijo no, sáquenlo del equipo. Fue también Vélez en ese sentido, y está joya lo que hicieron con el tema de juegos. Segundo, nuestro periodista deportivo aquí, Adrián Broski, ayer
justamente hablaba de que las investigaciones respecto de las apuestas y las vinculaciones a los jugadores por ciertos actos sospechosos también llegaron a Santa Fe, que todavía no son públicas y todavía no son oficiales, pero ya hay investigaciones en Santa Fe contra equipos de Santa Fe y jugadores de Santa Fe respecto de, no resulta sospechoso esto, así que también es eso. Y es muy notorio ver en la Popular, en la cancha, me toca ir a la de Unión a mí, no me toca, elijo ir a la de Unión, pibes de no más de 13 años apostando en el mismo momento del partido y diciendo va a ser córner, va a ser saque de arco o va a ser el quinto lateral, apostando en esa situación. Eso es muy impactante. Más allá de eso que quería resaltarlo y decirlo, quiero hablar sobre el tema trata. Recién mencionabas el tema trata de personas y en algún momento cuando Natalie me invitó a su programa de los sábados a la mañana, tuvimos la oportunidad de hablar en aquel momento del caso Loam y de cómo se le restó importancia a la cuestión trata de personas, ubicándolo como, o en el plano de una cuestión de creencias. Se lo llevó el pomberito, era algo de lo que se decía en aquel momento, y cómo se restaba con esa superstición una cuestión sumamente grave, que era la trata de personas. No sé si recordás eso. Sí, bueno, haciendo un recuento, coincido con todas las apreciaciones que hace. Me parece que respecto de las instituciones deportivas tienen que ver con la función y el rol social de Citense y no pensarlo como modelos de negocio, de lucro. Me parece que hay que pensar y tomar el ejemplo que están haciendo otros países. Por ejemplo, España acaba de reglamentar un registro de influencer, un registro de aquellos comunicadores que en nuestras redes sociales se presentan como alguien que nos propone vivir la vida de otro vendiéndonos servicios y productos y que así implican un lucro y donde hay un control impositivo, que por más que tenga una mala prensa, hay una instancia. Y bueno, respecto de la situación que mencionás del caso de Corrientes, bueno, nosotros desde la Alameda llevamos más de 145 días trabajando en el caso, hemos hecho más de 7 presentaciones en el proceso, hemos visto que, lo que primero parecía un extravío, luego que habían sido animales, luego que hubo un accidente de tránsito, luego el cambio de abogados querellantes, luego la detención irregular, como lo confirmó la Cámara de Apelaciones, de miembros de una ONG que estaban haciendo acompañamiento a niños que participaron de las cámaras Gesell, y hoy estamos viendo una nueva cortina de distracción vinculado a aquellos que aportamos elementos y que mostramos que se hizo mal, porque no se perimetró la zona, no se trabajó con la hipótesis más preponderante, que es la que vos marcás. Cuando nosotros tenemos fallos internacionales, jurisprudencia y manuales que determinan que la investigación de la captación o la desaparición de mujeres, niños y adolescentes en contexto de vulnerabilidad, como son, parece que algunos ahora descubren que en la Argentina hay casas tapera o casas con piso de tierra que viven en ese contexto de vulnerabilidad y que desaparecen, hay que pensar la hipótesis más gravosa. Y la más gravosa, la más dañosa, es trabajar con la justicia federal el encuadre de delitos federales, como es en el caso de la trata. En el caso de Loam, nosotros lo que creemos es que se descartaron un montón de hipótesis que son las que se deberían haber tomado en un inicio, se perdió tiempo originario y hoy estamos casi en foja cero. Hoy no tenemos un hilo conductor. Es increíble eso. Es terrible. Es increíble volver sobre... Aproximadamente llegaron a tener 10 hipótesis diferentes y ahora foja cero. Prácticamente no tiene. Y ahí cortito, antes de ir a la pregunta de Natalie, ¿Valdés es un autoritario? No, lo que nosotros estamos viendo es que estos procesos... Valdés es el gobernador de Corrientes. Sí, en las provincias en donde ocurre este circuito, en donde pareciera que ocurre un caso de esto y toda la política se tira arriba del caso como si fuese... ¿Por qué se tiran arriba de la bomba? Es porque claramente nos tiene que hacer dudar lo que está pasando ahí. Nosotros acá vimos jueces que no estaban a la altura de la circunstancia, ministerios de la acusación, ministerios públicos que no dieron respuesta,
un gobernador que atiende 80 días tarde a la familia, no hay un gobierno provincial, hubo un cambio de jefe de seguridad, de ministro de seguridad y de jefe de policía también. Y jefe de la policía anunciaron que iban a intervenir las juntas calificadoras, intendentes. La hipótesis del accidente, sea... Esto, un montón de situaciones irregulares, lo que nosotros decimos que ya pasó en otras provincias. Pasó con los SADIs en Catamarca, que se dio vuelta a la tortilla. Pasó en San Luis con el caso Guadalupe y se dio vuelta a la tortilla. Pasó en el Chaco y con el caso Cecilia. Nosotros creemos que Corrientes, que es próximo a iniciar un proceso electoral, porque hay que analizar esa coyuntura política también. Hay una discusión por la sucesión en esa provincia, donde hay claramente... Y quiero aclarar una cosa porque parece que siempre, digamos, se va sobre los líderes políticos del justicialismo. Esto es un gobernador radical. No hay distinción. ¿Entienden? Anoten las docentes. Valdés es un gobernador radical. O sea, acá no hay, de forma transversal, hay muchos gobernadores que actúan de la misma forma autoritaria y se quieren perpetuar en el poder. Sí, a lo que a nosotros nos parece, nosotros que decimos, estos esquemas que corroen el Estado, que no es que liberan zonas, que cooptan organismos, que meten adentro de la estructura. Yo soy de la ciudad de Rosario, Rodrigo. Sí. Nosotros esto ya lo vivimos. Cuando nosotros vemos que hay un Estado que se repliega del territorio, que se corre, aparece el más fuerte y que termina imponiéndole al Estado... En este caso en Rosario fue el narco. La lógica del funcionamiento. El Estado sigue pensando que atiende en un horario, termina y... Acá pasa lo mismo con una modalidad de holding de administración empresarial. No es se dedican a tal delito, no. Van diversificando su capacidad de acumulación mafiosa del capital. Desde extorsión a narco... hasta el secuestro extorsivo, que es los que vamos a empezar a tener incluso ahora. de producción de cocaína, o sea... todo. Hay cocinas, o sea, a ver, en Rosario hay cocinas. El que quiera mirar para otro lado, ya no es una cuestión de paso Argentina, ni siquiera Rosario. Hay cocinas, digamos, y ahí están las investigaciones policiales. Quiero agregarte que... Y con el agregado de que tenés un juez como Bailaque, digamos que le pasan los elefantes flúor por la nariz. Pensemos lo que... Estamos hablando de la provincia de Corrientes, una provincia limítrofe, lindera al sistema de navegación troncal, que no deja de extraer materia prima. Frontera que es un colador. Y estamos en la zona de los cárteles brasileros. Y estamos en un esquema... El primer comando capital está, es sabido, digamos, que está en la triple frontera. Y te agrego más elementos. Se está rediscutiendo el sistema de concesión de control. Entonces, esa es la integralidad con la que nosotros proponemos ver los temas, ya sean los pequeños de la virtualidad como estos de delitos y de crimen complejo. Última pregunta de Natalie Bedini. Tengo dos, así que déjame hacer las dos. Primero, ¿qué significó el cambio administrativo dentro del propio gobierno nacional, donde funcionaba un comité contra la trata de personas y el trabajo esclavo, que fue de alguna manera desmantelado? ¿Y qué pasó con Patricia Bullrich en ese sentido? Si nos podés explicar eso primero y después te hago la otra pregunta. No, lo que tiene que ver es con el cambio del enfoque. Si nosotros queremos que el combate a este tipo de delitos se hace con una óptica policial, es una óptica recortada. Es una óptica que solamente lo que piensa es ni siquiera la prevención, es entender que el fenómeno de este tipo de delito se combate desde ese punto de vista. Y no, tiene que ver con una integralidad. Si yo digo que hay un retiro del Estado Nacional en las provincias porque lo recorto, porque lo achico o porque estaba sobredimensionado, el motivo del que sea, si yo entiendo de que hay un contexto macroeconómico que para la región somos baratos, si yo tengo un contexto post-COVID en donde afloran un montón de problemas vinculados a la salud mental y un montón de dificultades como estamos viendo con esto de la ludopatía, si yo veo que estos índices de vulnerabilidad social que son el caldo de cultivo para que las personas en ese contexto de empobrecimiento sean víctimas de estos tipos de delitos. ¿Qué delito? El delito narco, el narcomenudeo, el pibe mula, el pibe correo, el pibe soldadito, todo este circuito. Bueno, si yo creo que lo voy a combatir de un Ministerio de Seguridad, no estoy entendiendo que tiene que haber un conjunto de política. Entonces, el Comité de Lucha contra la Trata, que era uno de esos organismos que estaba en la jefatura de gabinete y tiene una mirada integral, fue y te sumo la hidrovía. Y te sumo la hidrovía como salida y todo al mundo desde la falopa, la trata de personas. En un container alguna vez el juez Alurralde, digamos, Aldo Alurralde, que trabaja muy bien en el norte de la provincia, me dice, en un container puede salir una persona descuartizada directamente y se deshacen. Nosotros queremos que ese contexto, bueno,
no solamente un error, es una definición, y bueno, y después las cuestiones estructurales. Si yo reestructuro la instancia que estamos viendo en la FIP, si elimino la estructura de la UIF, si ese esquema de regulación, si yo permito este blanqueo, ¿de dónde viene ese dinero? Y la regulación también que te da la DEA y la aduana. Bueno. O sea, la DEA, digamos, como regulador internacional, y la aduana, digamos, que hoy no está articulando con la provincia nada. Vamos a la segunda pregunta, Nati. Y la segunda pregunta, teniendo en cuenta que Nicolás es un trabajador más cerca de la justicia federal, pero moviéndonos al ámbito provincial y hablando ya del gobierno de Maximiliano Puyaro y la pretendida reforma constitucional, ¿cuáles de estos temas son los que hay que tener en cuenta a la hora de discutir la reforma constitucional que tiene acuerdo en Santa Fe para llevarse adelante? A mí me parece que tiene que ver con el contexto político que vive la provincia. Hoy estamos viendo una concentración de partidos políticos detrás de una estructura que gobierna, de alineamiento del poder legislativo, de fiscales interinos, de un control respecto de los trabajadores de distintas áreas estatales, un control máximo del mismo color político de los gobiernos locales, un control respecto del Tribunal de Cuentas. ¿Alguien tiene alguna duda que en Santa Fe hay una cuestión monolítica en este contexto? Discutir el proceso... No, que quiere la suma del poder público. A mí me parece que en la provincia de Santa Fe... ¿coincidís conmigo que quiere la... Constitución tenemos que cumplirla. La verdad que si no les gusta, que es vieja, yo creo que la verdad estoy de acuerdo respecto de ayornar y modificar la Constitución. Pero a ver, si fueras vos un sujeto convencional constituyente... Bueno, nosotros queremos que... A ver, 5 puntos rápido porque se nos acaba el tiempo, pero 5 puntos que serían esenciales para los contenidos pétreos de la futura Constitución. Mira, respecto de las cuestiones dogmáticas de fondo, nos parece que hay un enfoque correcto que tiene la Constitución, pero hay cuestiones operativas que tienen que hacerse, vinculadas, por ejemplo, a los gobiernos locales. Los municipios necesitan tener, está claro que tienen que tener un mayor desarrollo en ese sentido, y hay otras instituciones... O sea, autonomía municipal, sin duda, punto. para nosotros es la clave. Esa es la clave respecto de los recursos. Ni que hablar en lo que tiene que ver con garantizar el tema de los servicios públicos. Hoy en la provincia de Santa Fe... Que sean intocables. Hay santafesinos de primera y santafesinos de segunda. El agua potable no está en todas las localidades, lo mismo que hoy la conectividad que no está garantizada. Hoy otros servicios. Me parece que hay estas cuestiones... Yo creo que también hay algunos aspectos que están vinculados a la seguridad, que hay que pensar de una manera mucho más estructural. A ver. Y a nosotros nos deja mucho que desear este enfoque que claramente hasta acá se puede evaluar respecto del MPA. Yo pensaría algunas cuestiones. Hay ahí algunas cuestiones que rever y ver qué se han hecho comparadamente en otros esquemas. Nosotros en Rosario tenemos hoy un fiscal interino que los rosarinos no lo elegimos, por ejemplo. Yo pensaría algunas cuestiones. Lo mismo nos está pasando con... no tenemos en Santa Fe un esquema de recaudación económica. Hemos visto ARBA en la provincia de Buenos Aires, hemos visto los cordobeses. Yo escuchaba que nosotros en Rosario pareciera que no crecieron las torres, hay procesos de acumulación, que no hay un esquema de reforma tributaria. De tributo. Bueno, pero eso podría ser por ley, Nico. Bueno, pero hay cuestiones que... Han chocado contra la pared muchísimos proyectos de reforma tributaria. Sí. Bueno, pero a mí me parece que en realidad... Ahora, me quiero meter en algo tuyo, digamos que como profesional. Sí. Consejo de la Magistratura. Bueno, es una estructura. A nosotros nos parece que ¿Órgano extra poder como la Constitución del 94? Lo que hay que pensar es que no se nos empantane como nos está pasando a nivel nacional, que después la ley que lo reglamenta tiene tantos cambios que genera... Yo pienso, ¿y por qué todos hablan de la ampliación de la Corte? ¿Y por qué no la reducimos la Corte? En vez de tanto pensando en ampliarla. ¿A cuánto? ¿A 5? Yo creo que con 5 miembros. 5 miembros y par. 5 miembros y par. Pero no se trata Bueno, hoy quedarían 3. A ver, quedaría Falistoco, Gutiérrez, Spuller y Herbeta. O sea, vos sumarías una persona más. Sí, a mí me parece que nosotros como que nos estamos... no estamos desayunando la cena. A ver, hoy hay una situación hay una urgencia en la provincia de Santa Fe. ¿Alguien cree que porque en Rosario pararon los homicidios está resuelta la situación? No. Permítanme decirle que los entramados mafiosos buscan un sistema sotoboche.
El manual ocurre, porque si no, la verdad que yo quisiera que el gobernador sea secretario general de la ONU, y que porque además, resolvió el problema. Además que vos sos rosarino, te lo voy a decir, con esto terminamos. El Círculo Rojo de Rosario alguna vez se tiene que hacer cargo de la relación que tiene con el narco. O sea, vos leés... Esperá, yo te tomo este ejercicio. Le recomiendo justamente el último libro, no recuerdo el título del libro, de Germán de los Santos, cuando narra cuando lo conocen a un tipo muy afable, muy simpático, en una reunión, en una de las torres más importantes que tiene la ciudad de Rosario, y terminaba siendo un narco. El Círculo Rojo, los viejos empresarios importantes y multimillonarios se rozaban con un nuevo millonario, con un nuevo rico. Y ese nuevo rico era afable, empático. Bueno, esa persona era un narco. Esas son las cuestiones. Alguna vez se tienen que hacer cargo, mutuales, Nico. Mutuales que le lavan la plata al narcotráfico en Rosario. Inmobiliarias, por tal eso cual, te digo, como dicen aquí. hay organismos que tienen otras provincias que yo no puedo entender, como la provincia de Santa Fe no tiene esas áreas con mayor inteligencia, con mayor eficiencia, porque hoy hay una lógica del recorte del Estado, pero que claramente tiene una mirada, pareciera utilitarista de la cuestión y no ir a las cuestiones de fondo. Me parece que lo que hay que pensar sobre todo es con los pies en la tierra hoy en la realidad. Y ojo con eso, porque puede ser que la provincia de Santa Fe empiece a escuchar a dirigentes políticos outsider, porque pareciera... Sí, Amalia Granata capitalizó todo el enojo contra Puyaro por los empleados públicos. Nico, mañana, cortito. ¿Dónde va a estar? Hoy a ver, tomamos a Nati. En la Escuela Ceferino Namuncurá, Cintia en un trabajo maratónico tuvo algunas imágenes de lo que hicimos hoy en la Escuela Ceferino Namuncurá, y mañana va a estar Nicolás en la legislatura. ¿Querés invitar a la gente? Sí, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, convocado por los institutos de capacitación legislativa, la Comisión de Género de APEL. Vamos a estar haciendo un segundo encuentro que ya iniciamos el año pasado. Tiene que ver con esto, con un enfoque respecto de qué técnica legislativa podemos hacer para... Ahí estamos viendo imágenes. Esto fue hoy en una de las escuelas aquí en... Mirá la cantidad, Sí, son chicos y chicas de los últimos años, de distintas terminalidades. Lo que tratamos de hacer es hablar de cómo utilizamos los dispositivos, cómo hay delitos conexos y delitos de contacto y de peligro que nos pueden exponer a situaciones del grooming, las ofertas engañosas laborales, cómo funcionan estos esquemas de captación, la inducción al endeudamiento a partir de la ludopatía. Bueno, la verdad que para nosotros es importantísimo hacer un trabajo cuerpo a cuerpo en las escuelas. Hay que volver.